Una de las leyes espirituales que existen más evidentes y más claras en este capítulo es la ley de la siembra y de la cosecha. La Biblia es increíble cuando en el libro del Éxodo 20 profetizó antes de que se descubrieran los principios en 1860 de la genética, que el Dios de la Biblia anuncia que los pecados, las maldiciones, enfermedades, pueden ser transmitidas hasta la cuarta, quinta, sexta generación de los seres humanos. Y esto fue hace aproximadamente 4.500 años. Y repito, hasta el siglo XIX, 1860, Gregorio Mendel hizo los primeros descubrimientos de la genética, cuando comenzó sus experimentos con los chícharos para comprobar estas leyes de Dios. Que realmente entre nosotros transmitimos a nuestros hijos, nietos y bisnietos no solamente características físicas. Hay personas que traen el lunar en la espalda de su abuelo, el color de ojos de la abuela materna, la estatura o el color del pelo de sus bisabuelos. Y así como físicamente está demostrado la herencia genética, como somos un espíritu, es lógico y obvio que también exista una transmisión, una herencia espiritual. Y esta herencia espiritual la transmitimos hasta los terceros y cuartas generaciones que nos continúan en nuestra descendencia. Dice en Éxodo 20 que Dios permite que los pecados alcancen hasta la tercera o cuarta generación de seres humanos que le aborrecen. En el momento en el que yo vengo a Jesucristo y traigo alguna herencia, tal vez mi abuela fue bruja, mi padre fue un asesino, mi bisabuelo a lo mejor fuera de los cristeros que anduvo con Pancho Villa y mataron tantas personas, y hay herencia en mí de violencia, de asesinato, o tal vez de quitarme la vida, ideas de tensiones traumáticas en mi vida, de estrés, de que no tengo paz, que pueden deberse a estas herencias espirituales. Cuando recibo a Jesucristo, yo tengo que cortar automáticamente con esas herencias. Y tengo que iniciar una nueva cadena para transmitirles a mis hijos, en lugar de las maldiciones que yo heredé, las bendiciones de las cuales ahora soy recipiente por estar en Cristo Jesús. Y esto es una verdad que nosotros tenemos que recordar si es que amas a tus hijos. Y si es que te interesan tus nietos y tus bisnietos. Pero en esta profecía de Jacob se ve más que en cualquier otra parte en la Biblia, por tratarse de sus 12 hijos, cómo en cada uno de los 12 hijos la transmisión genética hereditaria espiritual se hizo evidente en cada palabra que Jacob mencionó a través de sus hijos. Aquí encontramos a Jacob, capítulo 49, llamando a sus hijos. Recordamos que ya está en su lecho de muerte. Jacob ya es un hombre de 137 años, está ya en los últimos minutos, en las últimas horas, para poder entregarle su alma al Creador y ser reunido con su abuelo Abraham y con su padre Isaac en el mundo espiritual. Y en este momento de agonía, en este momento último de su crisis final, físicamente hablando, Dios llena a este hombre Jacob de todo el Espíritu de Dios. Y quedan impresas en la palabra de Dios, en la Biblia, sus palabras proféticas. Llama a sus hijos y estamos ahorita en el momento en el que va a comenzar a pronunciar a cada uno de sus hijos la bendición profética, porque en el capítulo anterior, en el estudio anterior, recordamos que ya había bendecido a Manasés,
y a Efraín, dándole a Efraín la bendición en lugar de a Manasés, que eran los dos hijos que tuvo José. Entonces Jacob en el capítulo anterior tomó a Manasés y Efraín y los adoptó como sus hijos, incluyéndolos en la bendición que recibirían las 12 tribus de Israel. Y cuando Manasés y Efraín reciben las bendiciones de Jacob, están recibiéndolas en el nombre y gracias a su padre José. Entonces, cuando Dios bendice a Efraín y a Manasés, estaba bendiciendo realmente a Jacob. Pero como ellos eran su herencia, como ellos eran su descendencia, ellos tenían que llevar a cabo todo aquello que José no pudo disfrutar como las promesas de Dios en esta vida. Y esta es una de las promesas que Dios nos da. Una de las grandes estadísticas que levantaron hace poco una asociación cristiana en Estados Unidos es que la mayor parte de los más grandes hombres de Dios han sido hombres de la segunda o la tercera generación de cristianos. Realmente existimos, sobre todo aquí en Latinoamérica, existimos muy pocos cristianos o ministros del Evangelio de Cristo u hombres de empresas de Dios que hayan realmente tenido padres o abuelos cristianos. En mi caso particular, ¿verdad? Nadie en mi familia era cristiano. El primero que se convirtió fue mi hermano, luego seguí yo, mis hermanas, mi mamá fue la última, mi padre murió siendo y perteneciendo a su religión, pero en México y en Latinoamérica realmente no existen muchas personas que puedan decir, yo soy la cuarta generación de cristianos en mi familia. Son muy pocas las familias que puedan confesar este privilegio. Vamos a notar a continuación que Jacob llama a sus hijos, versículo 1, Génesis 49, les habla que se junten y les dice, os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Estas palabras de Jacob, que iba a comenzar a pronunciar sobre cada uno de sus hijos, no eran ni pertenecían a una conversación regular, sino que comenzó a hablarles proféticamente, prediciéndoles a cada uno de ellos el futuro, porque ellos serían los que constituirían las 12 tribus de Israel y formarían la nación que Dios anhelaba que se formara para que a través de ellos viniera el Mesías prometido. Dios, a través de su Espíritu, capacita, habilita a este viejito para que él sea el instrumento de la profecía sobre la nación de Israel. Y quiero darles a ustedes 4 razones por las cuales Dios hizo esto. ¿Por qué Dios quería que cada una de las tribus de Israel pudiera conocer lo que iba a suceder en el futuro a cada una de ellas en particular? En primer lugar, para animar a Jacob. Número 1. Jacob estaba a punto de morir. Su vida había sido de muchas caídas, de muchos levantamientos, pero en la mayor parte de su vida había creído en las promesas de Dios y Dios quería demostrarle, ya al final de su vida, que su fe no había sido en vano. Será maravilloso el día que nosotros lleguemos a morir o estemos en el hospital y podamos antes de morir tener esa paz de Señor, tanto que te pedí por esa hija, que tuve por ese hijo, y antes de morir tener ese descanso espiritual de ver que nuestra familia se convirtió, ahí están nuestros hijos o nuestros nietos junto a nuestra cama, y ver que verdaderamente lo que hemos luchado, la santidad que hemos buscado, las cosas por las cuales nos hemos sacrificado, no han sido en vano. Y esto es lo que Dios anhela que nosotros y cada uno de nosotros podamos aprender. Sus hijos iban a crecer, los hijos de Jacob, y se iban a convertir, a pesar de que habían sido muchachos tremendos, borrachos, parranderos y jugadores, todos, como lo vamos a ver, iban a convertirse en una nación y ellos iban a poseer la tierra prometida, de la cual a través de uno de ellos vendría Silo, que en el hebreo lo vamos a ver en Judá, el Mesías o el Salvador del mundo. En segundo lugar, Dios le da estas profecías a Jacob para advertirles
a sus hijos y a sus descendientes la debilidad de la naturaleza humana, para advertirles cuán débiles somos, cuán frágiles somos, qué fácil es que caigamos, cada uno de nosotros. Ahora, cuando ellos supieran qué débiles somos, entonces tendrían que depender y agarrarse con más fuerza para esperar la dirección y la fortaleza del Señor. Cuando un cristiano descubre qué fácil es caer, Dios mío, es que yo puedo caer muy fácil con mi novia, yo puedo caer muy fácil en el adulterio, es muy fácil entrarle con la tentación de hacer negocios sucios, es tan fácil, lo puedo hacer rápido. Cuando tú descubres esa debilidad y esa fragilidad que tenemos y que existe entre nosotros, eso debe de impulsarte a cada día que te levantes, agarrarte con todo tu corazón de Dios y de sus promesas. A orar cada vez que salgas con tu novia. A orar antes de que vayas a tu trabajo. A pasar más tiempo en la Biblia. A pasar más tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque te conoces. Y porque sabes que no puedes depender de ti mismo. El que piensa que esté firme, mire que no caiga. Velad y orad, dicen Marcos 14:38, para que no caigáis en tentación. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Débil. En tercer lugar, Dios quería animar a Israel durante la esclavitud egipcia. Dios ya había previsto y determinado todo el futuro y Dios siempre lo ha tenido delante de él. Sabía que estos muchachos iban a entrar a Egipto y cuando estuvieran en Egipto, como José fue el instrumento para que estuvieran, iba a morir el emperador con el cual José estaba en gracia, iba a venir otro presidente de la república, otros diputados, otros senadores, y se les iba a acabar el hueso. Y entonces toda esta familia que había estado bajo la cobertura de ese presidente, de ese gobernante, de ese faraón, iban a sufrir más de 400 años de esclavitud. Y Dios quería comenzar a prepararlos para que supieran qué es lo que el futuro les deparaba. La profecía de Jacob les iba a dar una grande esperanza durante la esclavitud egipcia, porque la profecía prometía, como lo vamos a ver, que algún día serían libres. Y en último lugar, Dios le da esta profecía a Jacob para mostrarles a todas las personas y a todos sus hijos y a todos aquellos que somos de la fe, la ley espiritual, que lo que sembramos, recogeremos en la vida, tarde o temprano. Tal como lo confirma Gálatas 6, del 7 al 8. Todo lo que nosotros sembramos en la vida, lo tenemos que recoger. Dios usó y continuará usando esta profecía de Jacob para demostrarnos precisamente esta verdad. Lo vamos a poder apreciar en estos 12 hijos, porque la bendición que cada uno recibió estuvo basada en lo que sembraron en su vida pasada. Repito, la bendición que recibo hoy, este día 3 de septiembre de 2002, está basada en lo que hice ayer, antier, hace una semana, hace un mes. Yo no puedo el día de hoy, ni tú tampoco, recibir nada, ni la vida me puede tratar de diferente forma a como yo he sido en los últimos días, en las últimas semanas, a como me he comportado, la conciencia que he tenido delante de Dios y la santidad que en este día yo puedo tener en relación con mi Creador. Así que todo, absolutamente, mientras avanzamos en la vida, estamos recibiendo lo que estamos sembrando. Hoy estoy sembrando, mañana, pasado, el mes que entra recojo. Pero como yo sé que es una verdad espiritual, no me canso en este día y mañana que amanece y pasado mañana y el miércoles y el jueves de estar buscando la oportunidad de ser generoso, a ver a quién ayudo, por quién oro, qué favor le puedo hacer a una persona. ¿Por qué? Porque todo eso lo voy a recoger tarde o temprano en mis próximos días.
y Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, el hombre lo recoge. Esto es una grande advertencia para todos nosotros, miles de años después, porque Dios nos ha advertido que se acerca el día del juicio, donde Dios juzgará con justicia el mundo entero. Y muchas personas que no recibieron en esta vida el castigo de Dios, lo recibirán cuando Él venga a juzgar a los vivos y a los muertos. En Hechos, capítulo 17, versículo 30 y 31, el apóstol Pablo a los griegos les habló de esta verdad. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento no es algo opcional, no es una sugerencia de Dios. Dios manda, Dios te ordena en esta tarde, los que nos escuchan, que te arrepientas. Y cuando Dios dice arrepiéntete, es porque en ese momento estás recibiendo o puedes recibir la gracia de arrepentirte. O sea, el arrepentimiento no es cuando nosotros querramos. Bueno, cuando yo me muera, cuando ya no tenga esta amante, cuando vaya a la Cruz Roja y me esté muriendo, me voy a arrepentir. A lo mejor antes de que esté en el hospital me arrepiento y le pido perdón a Dios por todos mis pecados. Es que no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice, cuando oigas su voz, no te endurezcas. ¿Por qué? Porque es en el momento en el que Dios dice, Paco, Pedro, Lupita, Carmelita, hoy te digo, arrepiéntete. Y cuando ese momento te llega a tu vida, si tú no lo aprovechas, Dios no te garantiza que vendrán otros momentos que Él te pueda dar para que te puedas arrepentir. Porque el arrepentimiento es un don de Dios. Vamos pues a continuación a comenzar a estudiar la vida a través de las profecías proféticas de Jacob, de estos hombres que formarían la nación de Israel. Génesis, versículo 3, 2 en adelante. Júntense, les dice Jacob, y óiganme, versículo 2, Génesis 49, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Hijos de Jacob, y vuestro padre es Israel. A ver, voy a traducirlo en el hebreo original. Hijos del engañador, porque la palabra Jacob significa engañador, y vuestro padre es el que lucha al lado de Dios. ¿Ya lo vieron? O sea, hijo mío, yo te di tu nombre, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, etcétera, etcétera, y fui gacho, fui borracho, fui drogadicto, eres hijo de fulano de tal. Sin embargo, tu padre fue cambiado por Dios y tu padre ahora lucha al lado de Dios. El padre que te dio la vida ya no es el padre original. Ahora, veme, hijo mío, como aquel que forma parte del ejército de Dios. ¿Podrás tú decirle eso a tus hijos? ¿Podrás decirle, hijo, tú me conociste que fui borracho, parrandero, traicioné a tu madre, era un ladrón, pertenecía al narco aquí en Latinoamérica y me decían el tigre de Santa Julia, etcétera, etcétera, pero Dios me cambió, Dios me transformó, Dios revolucionó mis pensamientos y tú has visto en los últimos años, hijo mío, cómo todas estas cosas no forman parte de mi vida? Ahora quiero, antes de morir, decirte que eres hijo de aquellos que luchan al lado de Dios. Por eso, en un versículo, Jacob muestra sus dos nombres, el antiguo nombre con el cual nació y el nuevo nombre, Israel, que Dios le dio cuando lo dejó cojo, ¿se acuerdan? O lo dejó rengo de su pierna el día que luchó con Dios. Vamos pues a comenzar en esta noche con Rubén. Recordamos que Rubén era el primogénito. Rubén fue el primer hijo de Jacob, el primero que tuvo. Y le llama mi fortaleza y el principio de mi vigor, precisamente porque fue el inicio de su vigor y de su fortaleza física, su hijo Rubén. Principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste
subiendo a mi estrado. Cuando Rubén nació, recordamos que hubo una grande alegría en el hogar de Jacob, porque era su primer hijo. Y como tal iba a recibir, como todos los primogénitos, y de acuerdo a la ley, la herencia más grande era una doble porción de herencia el que recibía el primogénito. Además, el primogénito era constituido como el jefe de su familia. Era el que tenía que velar cuando se muriera su padre, por su madre, por sus hermanos, que los negocios de la familia fueran bien, y nunca abandonar a sus hermanos, a sus hermanas, y menos a su madre. Era la cabeza de todos los hermanos que nacieran después. Pero este muchacho, Rubén, vamos a aprender lecciones tremendas de Dios. Este muchacho, Rubén, demostró tener un carácter débil e inestable, por lo cual no sería, como dice la profecía, el principal. Rubén pecó metiéndose con su madrastra. Una de las concubinas de Jacob, llamada Bila, la asistente de su madre, en Génesis 35:22, se acostó con ella y tuvo relaciones sexuales. Se entregó a la lujuria, a los deseos desordenados de su carne, demostrando que no tenía el carácter, ni la espiritualidad, ni el dominio propio para ser líder. Cuando Dios llama a alguien al liderazgo y te dice, quiero que tú seas el jefe en tu casa, y quiero que seas el jefe en tu oficina, y quiero que seas un predicador, y quiero que seas el mejor de los doctores, y quiero que seas la cabeza de tu familia y tus hermanos, cuando Dios nos llama a ocupar una posición de liderazgo, Dios nos demanda muchísimo, muchísimo. Dice en Santiago 3:1, el que anhela el liderazgo, buena obra desea, pero recibirá mayor juicio. Porque al que mucho se le da, mucho se le quita. Ahora, observen esta primera ley espiritual. Ahí está un muchacho que nace y de acuerdo a las leyes y a todo lo establecido, va a ser el jefe de la familia, el que va a recibir la herencia, etcétera, etcétera. Dios tiene preparado para nosotros una grande bendición cuando nacemos. Pero es increíble, lo vemos en la vida de este muchacho Rubén, que este muchacho, cualquier ser humano, puede cambiar los planes de Dios para su futuro. Cualquiera de nosotros puede hacer que Dios no cumpla lo que originalmente tiene para mi vida en el momento en el que yo me salgo del camino. En Génesis 6, vio Dios que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y lo deja impreso en las páginas de las Sagradas Escrituras. Génesis 6, 4 en adelante. Y por lo tanto, Dios y dice por primera vez en la Biblia, arrepintió Jehová de lo que los hombres estaban haciendo y le habló a un hombre llamado Noé, le dio instrucciones que cumplir para juzgar al mundo entero. ¿Cómo está esto de que Dios se arrepiente? Y cuando comenzamos a profundizar nos damos cuenta que cuando Juan el Bautista comenzó a surcar el camino, comenzó a abrirle el camino a Jesús, hay una palabra, la primer palabra que Juan el Bautista mencionó, y la primer palabra que Jesús mencionó, bajando del cielo, la primer palabra del diccionario fue, arrepiéntanse. ¿Sabes tú qué significa la palabra arrepentirse? Significa cambiar de manera de pensar. Apúntalo. Viene del griego meta, con M de mamá, metanoia, cambiar de manera de pensar. Cuando Dios nos manda a nosotros arrepentirnos, nos está diciendo, Armando, tienes que cambiar tu manera de pensar respecto a cómo tratas a tu esposa. Tienes que cambiar tu manera de pensar cómo haces tus negocios. Tienes que cambiar tu manera de pensar conforme ves a las mujeres. Tienes que cambiar tu manera de pensar respecto a la visión que tienes del mundo. Tienes que cambiar tu manera de pensar respecto a lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto, lo que es sufrimiento y lo que no es sufrimiento. Tienes que cambiar toda tu mente. Esto es el cristianismo. Romanos 12:2. Transformaos por medio de la
renovación de vuestro nous en el griego, y se tradujo entendimiento, que es mente. ¿Qué es un cristiano? Una persona que está en proceso de estar cambiando sus pensamientos. Todos los días, todas las semanas y todos los meses tengo que estarme lavando. Es un verdadero lavado de cerebro. Es el único lavado de cerebro verdadero y real que necesitamos. Y el instrumento que Dios usa para sacarme todas mis filosofías, comunismo, gurús, y filosofías humanistas, y paganismo, idolatría, y pensamientos del mundo, y ovnis, y fantasmas, y miles de cosas que el mundo ha inventado y que el mundo está en la superstición, es la Biblia el instrumento de Dios para cambiar, transformar mi manera de pensar. Ahora, en la proporción, en la medida en la que yo cambio mis pensamientos, es en la medida que yo estoy capacitado para conocer más a Dios. Pero si tengo 3 años en Cristo y 4 años en Cristo, y sigo siendo la misma persona enojona, seca, falta de amor, criticona, etcétera, etcétera, y tengo 4 o 5 años en Cristo, ¿cómo puedo entender la predestinación? ¿Cómo puedo entender por qué Dios mata terremotos? ¿Cómo puedo entender el futuro del mundo? ¿Cómo puedo entender lo que está pasando en México? ¿Cómo puedo entender? Entonces, mi falta de conocimiento de Dios se debe a que yo no paso tiempo en su palabra. Dice en 2 Corintios 3:18, mirando cara a cara a la Biblia, ¿verdad? Somos transformados por el Espíritu de Dios. Fíjense ustedes, mirando, algo sale de la Biblia, que al mirar la Biblia tú, al leer la Biblia, al meditarla, al guardarla, al memorizarla en tu corazón, no solamente es de aquí hacia allá mi vista, sino que al mirar la Biblia, algo sale. Porque la palabra de Dios es viva. Esto tiene vida. Está vivo. Ahora sí te va a caminar. Está viva. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva. ¿Qué significa esto? Que tiene vida. Juan 6. Mis palabras son vida, dijo Jesús, y espíritu. Entonces la Biblia no es como leer a Oscar Wilde, William Shakespeare o Sócrates. Algo sale de la Biblia que entra a mi espíritu y comienza a cambiarme, a alimentarme, a transformar mis pensamientos. Y en la medida que yo paso tiempo con la palabra de Dios, conozco más a Dios. Y fíjense, mientras más conozco a Dios, más me acerco a Dios, menos le tengo miedo a Dios, pero más grande es mi temor de Dios. Y explicamos la diferencia entre tenerle miedo a Dios y entre temer a Dios. Vemos pues en Rubén esta verdad. Nacido para ganar, y de acuerdo a sus acciones, nunca quiso sujetar su cuerpo, nunca quiso castigar, como dice Pablo, golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Siempre le dio rienda suelta como Sansón, muchacha que pasaba, relinchaba como caballo bien alimentado detrás de ella. Y cuando tú en la vida sigues así, y sigues así, y sigues así, llegas un momento en que eres gobernado, eres dominado, controlado internamente, ya no por la palabra ni por el Espíritu que Dios quiere que me gobierne, sino que soy gobernado por mis pasiones. Los que comienza a relinchar el caballo y yo no tengo ningún freno y dejo el animal que traemos dentro que se desboque. Eres un hombre desbocado, eres una mujer desbocada. Todo aquello que te atrae, lo haces. Lo que te gusta, te comes. Lo que quieres llevarte, te lo llevas. Eres una persona sin control absoluta del espíritu. Estas personas se les llama en el griego suchicos. Suche, mente, psicos, soma o cuerpo. En 1 Corintios 3, cuando Pablo dice, no sois carnales y andáis como los hombres, esta palabra carnal es suchicos, gobernados por las pasiones, gobernados por la carne, dominados por los instintos animales y no por aquello que Dios quiere gobernarte. Tampoco Rubén demostró tener un carácter cuando su hermano José
fue vendido. Recuerdan ustedes en Génesis 37:18, porque siendo el mayor de los hermanos y el primogénito de su padre, y como consecuencia el líder de sus hermanos, cuando sus hermanos planearon matar a José y vender a José, Rubén no les impidió, ni habló, ni dijo nada para que no lo hicieran. Por lo tanto, su tribu, por estas cosas de su pasado, su descendencia tendría que cuidar esta debilidad, pidiéndole a Dios les fortaleciera. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Sus descendientes, de acuerdo a la historia, fracasaron también, porque la tribu de Rubén nunca destacó en nada y jamás fue importante en la historia de Israel. Miren ustedes 4 o 5 ejemplos en la historia. En primer lugar, la tribu de Rubén, o los descendientes que siguieron después de Rubén, demostraron falta de liderazgo. O sea, Rubén fue su debilidad, su falta de liderazgo. Y ellos demostraron falta de liderazgo cuando se unieron en la rebelión de Coré en contra de Moisés en el libro de los Números, capítulo 16. En segundo lugar, la tribu de Rubén demostró debilidad e inestabilidad cuando se rehusaron ir a la batalla, cuando deberían ir a pelear con Josué, en Josué capítulo 5, a pesar de que habían resuelto en su corazón, vamos a ir a la batalla, eran tan pusilánimes, eran tan de doblemente, como muchos cristianos, ya no voy a fumar, ya me voy a portar bien, ya voy a hacer esto, y tu piedad, dicen Oseas, es como el rocío de la mañana. Te propones, mañana me voy a levantar a correr, mañana no voy a comer estas cosas, y nunca tus resoluciones de tu corazón duran más que 2 o 3 días. Si tú sigues de esta manera viviendo, debilitas y debilitas y debilitas tu carácter. Ojalá que no llegues a los 30, 35 años con ese carácter. En tercer lugar, esta tribu demostró mucha ambición. Cuando llegaron a la tierra prometida, le dijeron a Moisés que ellos querían tener el primer lugar de la tierra. Y esta tribu, cuando Israel atravesó el río Jordán, ellos no atravesaron el río Jordán, sino que se asentaron prematuramente. Antes de la conquista, se asentaron y se quedaron en la parte oriental del río. La parte oriental finalmente fue la menos valiosa que la parte occidental. Así le pasa a los ambiciosos. El que mucho abarca, poco apretará. Lot vio la tierra, no, aparentemente es fértil y buena, y allá puso sus tiendas. Génesis capítulo 13. Y estaba Sodoma y Gomorra esperando devorarse a la familia que él iba a formar. En cuarto lugar, esta tribu demostró falta de espiritualidad cuando ellos ayudaron a erigir un lugar falso para adorar a Dios en Josué capítulo 22. Y finalmente, la tribu de Rubén, repito, nunca fue importante en la historia de Israel. Nunca produjo un líder importante para la nación de Israel. Hermanos en Cristo, tenemos en esta mañana la primera lección espiritual. La inmoralidad, la lujuria, la falta de pureza sexual en una vida revela su carácter. Demuestra su debilidad de carácter y de disciplina. Su falta de autocontrol y de crecimiento espiritual. Demuestra un ego del tamaño de Goliat. Porque una persona que vive para el sexo, para la lujuria, para sus pasiones, que acaba violando a su hija, acaba metiéndose con su madrastra, viola a su cuñada, se acuesta hasta con la sirvienta de su casa, estas personas demuestran una grande autosatisfacción, por lo cual tienen un ego muy grande, una falta de amor para los demás, porque acaban hasta inclusive asesinando personas para violarlas.
Pierden el respeto de la gente y no les importa hasta meterse con niñas o con niños menores de edad. En Éxodo 20:10, Dios le dijo a Moisés, escribe, no adulterarás y no fornicarás. No cometerás inmoralidad. Mateo 5:27 y 28, Jesús hablando, en verdad les digo que muchos dicen que los adúlteros son los que se acuestan con una mujer, pero yo les digo que cualquiera de ustedes. Vean la norma, viene Jesús al mundo y eleva las normas de la ley. Oíste que fue dicho, la ley decía, no adulterarás. Yo les digo, más alta y más elevada la norma, que no necesitas acostarte con una mujer o con un hombre. Si tú codicias en tu corazón una mujer, y deseas a una mujer, y anhelas estar con esa mujer en tu corazón, eres un adúltero. Y por lo tal serás juzgado. Y si mantienes esos pensamientos, crecerán, y crecerán, y crecerán, hasta que lleguen a dominarte. Hasta que lleguen a controlarte. Y cuando una persona cae en el adulterio, cuando una persona se acuesta con su novio, cuando una muchacha se acuesta con su novio, o un muchacho se acuesta con su novia, es porque semanas, días, meses antes se prepararon, se mandaron en las caricias, beso y beso, beso y beso, becho y abacho, y se decían cristianos, y cuando no pudieron y hubo la oportunidad, cayeron, porque la carne es débil. Nunca se previnieron ni tomaron las precauciones. El temor de Dios salió de sus vidas. En 1 Corintios 6, el apóstol escribe versículos 9 y 10, no erréis, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones, ni los afeminados heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, pero ya han sido lavados por la sangre de Jesucristo. En su carta a los Colosenses, en el capítulo 3, Pablo les escribe y les dice, Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 6, hagan morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuál es la orden del cielo? Hacer morir dentro de mí. O sea, ¿cómo puedo vencer mis apetitos carnales? Matándolos de inanición. ¿Cómo hacemos morir entre nosotros la carne? Muy simple, no dándole de comer. ¿Cómo matas a un perro de hambre? No dándole de comer. ¿Cómo matas a un gato de hambre? No dándole de comer. ¿Cómo matas a un tigre de hambre? No dándole de comer. Toda la creación de Dios tiene que subsistir a través de la alimentación. Y Dios nos dice, así como si tú dejas de comer te mueres, no le des de comer a tu carne. ¿Y qué es el alimento para la carne? Películas, pornografía, pensamientos, chistes, vista. Si tú comienzas en la calle a caminar y no veo eso, y ya no veo aquello, y comienzas a dominar tu mente y aprender a cerrar las cortinas de tus ojos ante lo que no tienes que ver, comienzas a fortalecer tu hombre nuevo y a matar el hombre viejo. Y después de una semana, 15 días, un mes, que no le das de comer a la carne, ni le das gusto a tu carne, ya cuando tu carne te haga, ya nomás le dirás, quieta, ahí se me queda Nerón. ¿Por qué? Porque te conviertes, se llama dueño de ti mismo. Y en Gálatas 6, el fruto, Gálatas 5, versículo 23 al 24, el fruto del Espíritu es dominio propio. Dominio propio. Regresamos a Génesis 49 y veamos ahora a Simeón y Leví. Rubén, el primogénito, fracasó terriblemente. A pesar de que había grandes promesas para su vida, nació con grandes talentos, con grandes habilidades, con grandes planes de Dios. Él abortó el plan de Dios para su vida. Dios nos va a respetar. Pues Dios es todopoderoso, ¿por qué no me pudo salvar? Porque el día que Dios viole mi libertad, el día que Dios me impida hacer algo que yo quiero hacer, en ese momento dejo de ser responsable.
Y el día del juicio no habría ninguna base, ningún fundamento para que Dios me juzgara. Jesús dijo, por cada palabra, por cada pensamiento que hagas en esta vida, serás juzgado. Dios te va a dejar que hagas, no te imaginas lo que nos va a dejar Dios hacer. Y cuando Dios juzga a una persona, ¿saben ustedes en la Biblia cuál es el más grande juicio de Dios? No es el fuego del cielo, ni meteoritos que caen sobre la tierra, ni terremotos, ni tifones. En la Biblia, el más grande juicio de Dios a un ser humano o a uno de sus hijos es dejarlo que haga lo que Él quiere. Cuando Dios se retira de tu vida, porque dentro de ti el Espíritu Santo está tan adolorido, tan apagado, tan contristado por tus pecados, por tu terquedad, por tu ego, por tu ambición, por tu orgullo, llega el momento en que Dios, o sea, dentro de ti se apaga la lámpara, pierdes tu luz, como sal pierdes tu sabor, Dios se quita de tu vida y dice la Biblia, serás hastiado de tus propios consejos, Proverbios 1:29 en adelante, porque el desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que me oyere habitará tranquilamente y confiadamente sin temor del mal. Qué horrible es en la vida ser abandonado por Dios, como lo fue Sansón. De un momento en que Sansón se burló y se burló y se burló, y a ver, yo siempre seré fuerte, yo siempre tendré esa buena voz, yo siempre seré buen predicador, yo siempre seré bueno para los negocios. Algún día te darás cuenta que todo aquello que Dios te dio se va de ti. Y Sansón no supo, cuando quiso romper las cuerdas, que el Espíritu lo había abandonado. Simeón y Leví, versículos 5 al 7. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. El pecado de estos hermanos, Simeón y Leví, fueron la ira y la crueldad y la venganza. Mataron a un grupo de varones en la tierra de Siquem, cuando el príncipe Siquem, así se llamaba, Génesis 34, violó a su hermana Dina. Mire usted lo que pasa en la vida. Cuando nosotros leímos ese pasaje, recuerdo yo que estaba meditando y llorando en mi cuarto, pidiéndole a Dios iluminación, y le dije, Padre Santo, ¿quién de nosotros, al saber que violan a una hermana, no vas y le partes y le haces trizas la cara a ese cara de armadillo? Todos en ese momento reaccionaríamos, ¿verdad? Yo así, digo, Padre, quiero ser sincero, si yo en ese momento yo sé, ¿verdad?, o violan a mi esposa, o una hija, o una cosa, y yo tengo una pistola en ese momento, Señor, yo no sé qué haría, sinceramente yo no sé qué haría en ese momento. ¿Cómo es posible que haya sido tan cruel con ellos, Padre? Le dije, Padre, ¿por qué o sea, no fue bien la venganza que ellos hicieron? No, porque una cosa era vengarse y otra cosa era, aparte de la venganza, tener crueldad extrema en la venganza. Una de las razones por las cuales Dios nos dice, no os venguéis, amados míos, dejad la ira a Dios, Romanos 12, Mateo 5, etcétera, etcétera, es porque cuando nosotros queremos hacernos justicia, o se nos pasa la mano, que casi siempre es eso, o no hacemos la justicia apropiada. Vean lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en muchos pueblos en México, que están linchando. ¿Lo han leído en los periódicos? Están linchando a la gente. El otro día, una camioneta en Estados Unidos, venían dos borrachos, se metieron a una casa, había afuera una señora, y mataron a la señora. Y los vecinos salieron de todo ese vecindario y agarraron garrotes, y a estos dos borrachos muchachos los mataron a garrotazos, vengándose porque mataron a esa señora. O sea, y entonces descubrieron, ¿verdad?, que casi todos sus vecinos en ese vecindario estaban también con alcohol. Entonces,
Cuando una persona se quiere vengar y cree que esa persona, tú mereces esto, ándele, y los dejan encharcados en sangre, repitieron lo mismo que hicieron los borrachos inconscientemente. Por eso Dios nos dice, la justicia no está en nuestras manos, la justicia está en los gobiernos civiles, Romanos 13, a quienes yo he delegado y a través de los cuales yo imparto la justicia. Ya sea una justicia equivocada o una justicia justa, Dios a los que hacen injustamente los juzgará y justamente los tiene que castigar. Pero como individuos se nos prohíbe la venganza. Estos hermanos es un gran ejemplo para nosotros. Jacob desaprobó totalmente su conducta. Era inexcusable, está bien, violaron a su hermana, pero se les pasó la mano. Asesinaron a demasiada gente inocente, y lo hicieron con ferocidad y con crueldad. Dice el versículo 6, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Jacob les dice, no los puedo justificar lo que hicieron, a pesar de lo que le hicieron a su hermana. El enojo de Simeón y Leví sería maldecido porque fue cruel y fue feroz. Maldito su furor, versículo 7, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Esta declaración profética es una advertencia a las dos tribus, a Simeón y a Leví. Serían esparcidas y divididas por toda la tierra prometida. Versículo 7, los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. No volverían con esta división que tendrían a maldecir ni a vengarse nunca más de ningún ser humano. Sus descendientes tenían que al leer esta profecía, caray, yo desciendo de Simeón y Leví, mi abuela fue un asesino, mi abuela fue una bruja, mi padre se divorció y tenía muchos amantes, seguro que yo he heredado muchas cosas de mi padre, y eso nos pone en guardia para que nosotros no repitamos los pecados de nuestros padres ni de nuestros abuelos. Ok, vienes de una familia de matriarcado, tu mamá agarró a tu papá y le decía, métase para dentro de la casa que me los hurta. Y tu mamá se enterró a tuviste un padre y dos padrastros, y a todos los enterró tu mamá, y todos tus hermanos son como tú porque son material, y todos tienen esa tendencia. Cuídate si vienes heredando esas cosas, tú no seas igual con tu marido. Una de las maldiciones más grandes en las familias es precisamente el matriarcado. Casi siempre las mujeres dominantes, controladoras sobre el hombre, vienen de una madre o abuela controladora y dominante. Y si tú no estás alerta ante esto, de que hay una herencia maldita en tu vida, y no tratas con esa área específica en tu vida, que es un peligro potencial en tu corazón y que lo tienes que poner bajo el control del Espíritu Santo, cometerás los mismos pecados y repetirás las mismas tragedias que hicieron tus antepasados. A las dos tribus le sucedió lo que Jacob profetizó. Número 1, a la tribu de Simeón nunca se le dio una región separada dentro de la tierra prometida. Solo recibieron el territorio dentro del territorio donde gobernaba Judá. Y ahí se quedaron separados, por lo que Simeón nunca estuvo solo. Siempre fue controlado por Judá, lo vamos a ver en la próxima clase, el jefe de todas las tribus. Simeón quedó bajo el control de Judá, la tribu más fuerte de Israel. En segundo lugar, cuando Moisés, ya que estaba agonizando Moisés, mencionó bendiciones también para todas las tribus, Deuteronomio capítulo 33, ni siquiera mencionó a la tribu de Simeón. La pasó por alto, porque había sido Simeón absorbida totalmente por la tribu de Judá. Sin embargo, algunos descendientes de Simeón, años más tarde, buscaron pasturas para sus ganados fuera de Canaán, fuera de la tierra prometida, conquistaron algunas tierras fuera de la tierra prometida y ahí se quedaron permanentemente. Primera de Crónicas capítulo 4, todo esto fuera de la tierra prometida. Ahora terminemos con Leví, es maravilloso. Leví fue compañero de Simeón en esta matanza, Leví fue con su hermano cruel, Leví fue feroz. Leví estaba próximo a heredar la misma maldición que Simeón. Sin embargo, esta tribu de los levitas fue dispersada a través de toda la tierra, Josué capítulo 21, y sus sacerdotes no ocuparon nunca los territorios.
sino que se les dieron 48 ciudades levíticas esparcidas por toda la tierra. Esta tribu de Leví es un ejemplo en esta noche para todos nosotros de lo que Dios hace cuando alguien se arrepiente. El arrepentimiento en mi vida rompe las maldiciones de mi pasado. Padre, perdóname. Me he dado cuenta que quiero dominar a mi esposo, quiero controlar mi casa, y yo sé que tú pusiste a él como mi cabeza y no me he sujetado y lo he despreciado porque no es líder, porque es débil, pero me arrepiento, Padre. Te pido perdón porque he descubierto que esto viene en mi sangre, en mi tendencia, en mi corazón, en mis pensamientos, y yo no puedo ser así porque soy tu hija. Perdóname, Señor, y ayúdame a cambiar. Y comienzo pidiéndole perdón a mi esposo, ayúdame, quiero transformarme, y en ese momento algo en los genes sucede milagrosamente que esa maldición se rompe a través del arrepentimiento. Miren ustedes en Éxodo 32. Después de Génesis, sigue Éxodo para que no se vayan hasta el Apocalipsis. Éxodo 32. Vean ustedes cuando la tribu de Leví fue redimida y veamos después lo que le pasó. Dice en Éxodo 32, 25 al 29, Éxodo 32, Moisés baja del monte Sinaí con las 10 tablas y encuentra una orgía sexual del pueblo de Israel ante un becerro de oro que habían edificado con el dinero y el oro que los egipcios los habían despojado. Y cuando Moisés baja del monte Sinaí, Éxodo 32, versículo 25, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, esta palabra desenfrenado en el hebreo es desbocado sexualmente. Era una orgía. Porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? En este momento, ¿quién cree que Dios es Dios? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Esta tribu, por esta acción de haberse puesto del lado de Moisés, cuando todos los demás le habían abandonado, produjo en ellos un cambio de Dios hacia sus vidas. Aparentemente esta tribu comenzó a ser leal y valerosa, por lo que Dios cambió las maldiciones que su hermano Simeón había recibido y que él era digno también Leví. Estos descendientes rompen estas maldiciones al, en un acto de valor, ponerse y decir: yo estoy del lado de Dios y no me importa lo que cueste, y ponerse en contra del mundo entero. Las maldiciones se convirtieron en bendiciones. Dios hace esto en las vidas continuamente de todos los seres humanos. Dios los convirtió en los maestros de la nación, a los descendientes de Leví, y produjo a través de sus descendientes los líderes más grandes, excepto de los descendientes de Judá. De Leví vinieron Moisés, Aarón, Fines, Elí, Esdras y Juan el Bautista, descendientes de Leví, gracias a un acto valeroso de ponerse del lado de Dios. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la oportunidad todos los días de demostrar nuestro valor ante Dios? En la mañana tuve un desayuno con puros profesionistas en Toluca, de la iglesia de Alán, mi hijo, y a ingenieros, arquitectos, doctores, y el mensaje que les di fue: hermanos, ustedes en su negocio, en su bufete, en su consultorio, en su hospital, en tu constructora, tienen ustedes la oportunidad a los empleados, a los albañiles, a las enfermeras, de hablar de Cristo y de dar testimonio. No quiero que levanten la mano, les pregunté, pero ¿cuántos de ustedes tienen el valor, porque se requiere valor, en tu trabajo, al llegar con sus trabajadores, decirles: te regalo esta Biblia, quiero que sepas que yo soy cristiano? ¿Por qué no lo hacen? Porque tienen un mal testimonio y les da vergüenza que sus propios empleados
sepan que son cristianos. Cuando una persona tiene temor de decir a la gente en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Legisladores, en el bufete, en la política, en los deportes, no importa, en Bellas Artes, en el área académica en que tú te desarrolles, cuando tú no le dices a una persona, yo soy cristiano y tengo a Cristo, quiero decir lo que Cristo es en mi vida, es porque hay un temor al hombre. ¿De acuerdo? El temor del hombre me pone en mí miedo. El temor del hombre me hace caer en una trampa. El temor del hombre me hace esclavo del hombre y me hace enemigo de Dios. Y Dios nos manda que seamos testigos cuando el Espíritu llene nuestra vida. Pablo le aconseja a Timoteo que no sea cobarde, porque Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía, menos de tenerle miedo a los seres humanos, sino de valor, de poder y dominio propio. Es increíble cuando un ser humano tiene este arrojo de hasta inclusive perder el trabajo, perder el prestigio, buscar la persecución de la propia familia, porque el ser humano se ha plantado y se ha puesto al lado de Dios. Tú no sabes o no sabías hasta este momento que estas acciones, estos hechos de coraje y de valor en la vida hacen en el mundo espiritual romper maldiciones de tu pasado. Y Dios quiere que nosotros en esta noche aprendamos, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que a través de la enseñanza, de las profecías y de las cosas antiguas, nosotros tengamos esperanza. Y las cosas que sucedieron a esta gente, le sucedieron y nos sucederán a nosotros, porque Dios no ha cambiado. Dios es justicia, Dios es misericordia, Dios es amor, Dios es fiel. Y Él nos transmite su carácter y la forma como Él opera desde el cielo a través de las personas que fueron sus instrumentos, para que nosotros aprendamos a través de todas estas personas y nos apropiemos a nuestra vida las bendiciones o las maldiciones que nosotros decidamos en esta noche recibir. Quiero acabar leyendo un versículo en el libro de Malaquías, capítulo 2. No veo lo que me estás enseñando desde aquí, Malaquías capítulo 2, versículo 2. Malaquías 2:2. Si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. De acuerdo a este versículo, ¿cómo tú puedes ser objeto de maldiciones en la vida? Dice en Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por no decidirte a hacer firme tu vocación y elección en esta noche, tu vida será de inestabilidad, de inconstancia, y esa será tu maldición. Nada de las cosas que emprendas en tu vida, ni tu matrimonio, ni como padre, ni como madre, ni como negociante, ni como profesionista, podrán prosperar, porque siempre serás una persona emocionalmente inestable. Y Dios, todas las bendiciones que te quiso haber dado, las puede quitar en este momento de tu vida, porque no has entendido que tal vez esta noche, por última vez, Él te hable desde el cielo y te diga, decídete, si yo soy Dios, sírveme, y si no, vuélvete a tus ídolos.
chờ mưa rơi lòng trời vơi như giữa biển